Vamos a hablar sobre 3 vidas y 4 leyes. ¿Da? Ahora, amados, si tú y yo queremos conocer claramente nuestra condición espiritual, sí o sí necesitamos experimentar y conocer la vida de Cristo en nosotros. Necesitamos entender a fondo todo lo que implica esta vida que hemos recibido. Amén. Entre más tú experimentes y entre más tú conozcas a Cristo como la vida, tú más puedes vivirlo. O sea, Cristo es una vida, y lo hemos hablado montones de veces. La palabra nos enseña en Juan 10:10 que el ladrón viene para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Pero no solo vida, sino que vida en abundancia. La vida de Cristo es en abundancia. Nuestra vida es limitada, nuestra vida es finita, pero la vida de Cristo es en abundancia para que tú y yo la podamos experimentar. Pero necesitamos que sea revelada, necesitamos conocer todas las implicancias de esta vida para que podamos vivir la abundancia que Dios tiene para nosotros. ¿Amén? Entonces, las 3 vidas que vamos a considerar aquí, amados, para los que toman apunte, se encuentran dentro de cada uno de nosotros. ¿Ya? Cada persona que es salva tiene estas 3 vidas operando en su interior, en simultáneo. ¿Ya? Primero la vida del hombre, nuestra vida natural, la que usted recibió de sus padres. También tenemos la vida de Dios en nuestro interior. Dios habita en nosotros y Él no es una idea, sino que Él es una vida que vino a nosotros. Y también está, déjame decirte, la vida del malo, como dice la Catita, la vida del mal. ¿Ya? Comúnmente se piensa que nosotros solamente tenemos una vida, ¿ya? La vida que obtuvimos de nuestros padres. Pero la palabra nos enseña que cuando tú y yo recibimos a Cristo, Él vino a vivir y nos dio su vida. Por lo tanto, ya no solamente tenemos la vida natural, la vida humana, sino que ahora también tenemos una vida divina en nuestro interior. ¿Amén? Que es la vida de Dios. Así que acompáñame a leer Romanos 5:12, porque también se halla la vida del mal, la vida del pecado. ¿Ya? Usted se ha dado cuenta que a veces quiere hacer el bien, pero se desvía a pecar, y que el pecado le gana, y que esos pensamientos o esas ideas le ganan, porque está la vida del mal en nosotros también. Y acompáñame a leer Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, la vida de pecado entró, ¿ya? Por un hombre. O sea, por causa de Adán entró el pecado y entró la vida pecaminosa en nosotros. O sea, el pecado de Adán no es como el pecado individual que tú cometes. No tiene la misma connotación, no tiene la misma gravedad ni la misma relevancia. ¿Ya? Tus pecados, es más, fueron perdonados. Pero el pecado de Adán nos tiene en esta condición en la cual nosotros estamos acá. Que fuimos apartados de Dios. Y por causa de Jesucristo fuimos reconciliados juntamente con Él. ¿Ya? Pero la palabra acá nos enseña que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, Adán hizo 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Y todos quedamos sujetos a esa vida pecaminosa, a esa vida del mal por causa de Adán. ¿Amén? Nosotros tenemos que comprender, amados, que Dios ve a la humanidad, los ve en Adán o en Cristo. ¿Amén? Y todos los que están en Adán están en esta vida pecaminosa y han sido apartados de Dios por causa de lo mismo. Y todos los que estamos en Cristo ya fuimos reconciliados con Él. Levante su mano, usted fue uno de esos que fue reconciliado con Él por causa de lo que Cristo hizo. Él nos impartió su vida y nos reconcilió con Él. Vamos a leer también Romanos 7, del 18 y 20. Romanos 7, 18 y 20. Mira, ojo acá lo que dice. Y yo sé que en mí, esto yo lo estoy leyendo, pero es como lo estuviésemos leyendo todo. Entonces hágase parte de esto. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, tóquese ahí, no mora el bien. ¿Ven? Porque el querer el bien está en mí. ¿Cuántos quieren hacer el bien? ¿Cuántos quieren ser buenos padres? ¿Cuántos quieren ser buenos trabajadores, buenos hijos? El bien está en mí, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Amén. Pablo reconoce su condición
como tú y yo deberíamos reconocer nuestra condición. Amén. Yo creo que todos queremos servir al Señor, pero no podemos hacerlo en plenitud. ¿Ya? Y si hago, el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Que mora, no que viene, que mora en mí. O sea, el pecado mora en nosotros. ¿Amén? Esa vida está en nosotros. Y es una ley que opera en nuestro interior. ¿Amén? Por eso usted a veces cuando no oró, nosotros le echamos, hoy día no oré, por eso pequé. No, usted peca porque el pecado está en usted. Y se expresa. Es más, nosotros somos pecadores no porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Por causa de la vida pecaminosa que está en nosotros, en este cuerpo. ¿Amén? Porque ¿cuántos de los que están acá quieren decirle al Señor, nunca más voy a pecar, Señor? Todos tenemos el deseo, ¿cierto? Y es un buen deseo, es genuino, yo no voy a cuestionar ese deseo. Pero después encontramos, Pablo dice, encuentro en mi miembro otra ley que quiere ir a pecar. ¿Amén? Mañana vamos a ir a jugar fútbol con los hombres, ¿ah? Y yo intencionalmente le voy a poner unas pataditas a algunos. Así, tengo como 1 metro de piernas. ¿Ah? De nuevo dice el Rubén. Es que es muy bueno, Rubén, pues hay que pegarle, ¿no? A los buenos se les pega. Entonces, ¿y qué pasa? Que se manifiesta la naturaleza. Y tú dices, pucha, yo no quería actuar así, pero se manifestó. ¿Por qué? Porque mora en nosotros. ¿Amén? No mire para el lado, porque también mora en usted. Nosotros todos miramos para el lado y decimos, no, él es más pecador que yo. Pero Pablo dice, el pecado mora en mí. Y yo creo que todos los que estamos acá tenemos en alta estima a Pablo. ¿Ah? Y dice, y el pecado mora en mí. Entonces la palabra pecado se refiere a esta vida del mal, ¿ya? Que se personificó en una vida. Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Amén? O sea, el deseo del espíritu es contrario a la carne y se oponen. Son dos fuerzas en enemistad que siempre están tira y afloja en tu vida. ¿Amén? Entonces, Dios nos quiere ganar por medio del espíritu y Satanás por medio de la carne. Al que nosotros alimentemos más, gana nuestra alma. ¿Amén? Tú y yo somos un campo de batalla que alguien nos quiere conquistar. Entonces, esta vida permanece en nosotros aún después de la salvación. Y muchas veces se opone el espíritu. ¿Amén? Ahora vamos a hablar un poquito sobre el origen de estas 3 vidas, porque es importante que la podamos comprender. Si tú te has dado cuenta en todos estos sábados que hemos estado compartiendo, estamos haciendo como un escáner de tu realidad espiritual. Tú necesitas saber todo lo que hay en ti. Nosotros pensábamos en un principio que alma y espíritu era lo mismo, que la carne, que el pecado, y el Señor ha traído cada vez más claridad. Y tú vas detectando que hay pensamientos que son de la carne, y que la carne hay que crucificarla, no hay que reprenderla. ¿Amén? Los demonios los reprendemos, pero la carne la crucificamos. Los demonios los reprendemos. ¿Ya? No mire para el lado. El demonio, te reprendo, le dijo. ¿Ya? Y la carne la crucificamos. Entonces, la vida humana, que es la hemos obtenido mediante la creación. Cuando Dios nos creó, recibimos nuestra vida humana. Y acompáñame a leer Génesis 2:7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Amén? Entonces esta es la vida humana, cuando Dios nos creó. Todos fuimos creados por Dios y recibimos esta vida. Dios sopló aliento de vida y estamos vivos. Somos alma viviente. La palabra nos enseña que somos alma viviente. Esta es la condición por defecto de toda la humanidad. ¿Amén? Ahora, la vida de Dios la obtuvimos mediante el nuevo nacimiento. Eso quiere decir que solo los que han recibido a Cristo y han nacido de nuevo tienen la vida de Dios. La gente que está en el mundo y que todavía no conoce al Señor no tiene la vida de Dios en él.
por más que los conceptos religiosos que nosotros hemos recibido, cuando alguien se muere y dice se va a ir al cielo, no es real. No es real, porque no tiene la vida de Dios en él. Amén. Y ahí entramos nosotros en la misión de anunciar este evangelio para que muchos más vengan a salvación y puedan irse con él. Amén. Entonces la vida de Dios la obtuvimos mediante el nuevo nacimiento. Ese día que usted recibió al Señor y se puso a llorar o quizás no, pero ese mismo día el Señor impartió su vida en ti y tú recibiste la vida de Dios en tu interior, con todo lo que esto implica. Vino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a vivir en tu espíritu, a morar en ti. Amén. Vamos a leer Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuántos han creído en Cristo? Usted tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y vamos a leer también 1 de Juan 5:12. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué vida está hablando acá? De la vida de Dios. O sea, todos aquellos que no tienen a Cristo no tienen la vida de Dios en ellos. ¿Amén? Entonces no hay vida de Dios en la gente del mundo. Por más que sean buenas personas, por más que nosotros los tengamos en alta estima por cómo son, hoy ayudan a los pobres. Hay gente que no cree en Dios y que es súper buena, naturalmente hablando. ¿Amén? Dan grandes cantidades de dinero, ayudan, ponen instituciones, hogares para ayudar a otros, beneficencia, tantas cosas. Pero no tienen la vida de Dios. ¿Por qué? Porque no creen en Dios. ¿Amén? Y la vida del mal la obtuvimos mediante la caída. Es decir, cuando Adán y Eva pecaron. Esta vida entró en nosotros. Romanos 7, 18 y 20. 18 al 20 dice. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado mora en mí. Por eso con tu mente tú quieres servir al Señor, pero hayas otra ley en tus miembros que te lleva cautivo al pecado. Eso es lo que nos enseña la palabra. ¿Ah? Por eso tu determinación por servir al Señor está caduca antes de comenzar. Porque en ti no está la capacidad, en ti naturalmente no está la capacidad de poder realizar las promesas que le hacemos al Señor. Solamente en el Cristo que habita en nosotros. ¿Amén? Entonces, el cuadro de lo que acabamos de leer es el siguiente. Cuando Dios creó a Adán, sopló en su nariz aliento de vida. Y de esta manera Adán obtuvo la vida humana creada. Un alma viviente. ¿Amén? Y Adán le puso nombre a los animales. Adán andaba caminando junto a Dios. Mira, qué glorioso es esto. Y qué poderoso a la misma vez. Porque no sabemos exactamente cuántos años Dios y Adán pudieron caminar juntos. Entonces dice que no había, los animales no eran como fieras, como en este tiempo. Entonces imagínate a Adán arriba de un león, caminando con Dios. Y Dios contándole, mira Adán, yo esto lo creé para ustedes, para que ustedes sean mi expresión, para que ustedes me manifiesten. Y Adán decía, wow, tremendo, tremendo. Y quiero que de ese árbol que está en medio no coman. ¿Sí? Tranquilo, no hay problema. No coman. ¿Por qué te menciono esto? Porque tú nunca vas a poder obedecer al Señor y el cumplir el propósito del Señor si Él no te deposita primeramente su vida en ti. Porque Adán lo veía cara a cara. Amén, porque no es un conocimiento externo el que te va a llevar a cumplir el propósito del Señor. Si no es un Cristo que habita y es revelado en tu espíritu. Es el único que puede permitir que tú seas funcional en el reino de Dios. Amén. Porque ¿qué más cercanía que Adán y Dios? O sea, Adán lo veía, disfrutaba, pero nunca entendió nada, porque no había nada de Dios en él. ¿Sabes por qué tú puedes adorar al Señor y Dios te puede hablar? Porque Él depositó su vida en ti. Y esa vida es toda poderosa y esa vida hará y llevará a cabo el propósito por el cual fuiste llamado. Entonces nuestra realidad es infinitamente superior a la de Adán. ¿Da? Ahora, después Dios puso a Adán en el huerto del Edén y en el huerto habían 2 árboles. ¿Da? Aparte de todos los árboles frutales y todas esas cosas.
Yo imagino la primera vez que Adán comió una fruta extraordinaria de haber sido. Maravillosa, no como la que venden ahora aquí en el Cugat. Pero igual vamos al Cugat. ¿Ah? Es lo más barato, vaya al Cugat. ¿Dónde comprar? Es ahorrar. No, entonces, Dios lo puso en el huerto de Edén. Chin, chin. Y Dios puso a Adán en el huerto y habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal. No dice que había el árbol del conocimiento de lo bueno y aparte otro árbol del conocimiento de lo malo, sino que dice un árbol que es el conocimiento del bien y del mal. O sea, lo bueno y lo malo del hombre provienen del árbol que Dios dijo no comas. ¿Amén? Con eso podemos concluir que lo bueno y lo malo tuyo para Dios es lo mismo. Porque no es el árbol del cual dijo que es el árbol de la vida, el cual es Cristo. ¿Amén? Y ahí queda toda nuestra jactancia anulada. Porque nosotros hacemos una oda de lo bueno que somos y ocultamos lo malo que somos. Y Dios dice, para mí es lo mismo. Porque proviene del árbol que yo dije no coman. ¿Amén? Entonces, usted ve las redes sociales, está lleno de gente evidenciando lo bueno que son. Yo le compro casa a la gente, a mis hijos les gusta ver a veces Mr. Beast, y él es súper buena persona. Pero si eso no proviene del Señor, para Dios es igual que la gente que está en la cárcel. Es lo mismo, porque es el mismo árbol. ¿Amén? Entonces, de ahí nuestras capacidades de que nosotros seamos totalmente buenos. Dios dice, mira, si eso proviene del árbol que yo dije que no me sirve. Porque Dios no solo ve el fruto, Dios ve el árbol, el origen. Pero si tú lo que haces proviene del árbol correcto, el cual es Cristo, Dios dice, es de mi entero agrado. Lo que Dios busca es ver a Cristo en nosotros. ¿Amén? Entonces, el árbol de la vida representa a Cristo, la vida de Dios. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal representa la vida del mal. Que ese es el árbol que comió Adán. Y de ahí estamos todos involucrados en esa realidad, de hacer lo bueno y lo malo, pero no la voluntad del Señor. O sea, lo bueno y lo malo se pelean en una realidad y Dios está en otra realidad. ¿Cuál es la realidad del árbol de la vida? ¿Amén? Entonces nosotros vemos toda la Biblia, un hilo conductor donde el hombre trató de hacer lo bueno delante del Señor, pero nunca podía. Porque no estaba habilitado para hacerlo, porque no tenía la vida correcta. Pero tú y yo sí podemos hacerlo porque tenemos la vida correcta, la cual es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso nuestra realidad es superior por causa de que hay una vida gloriosa en nosotros. Y esa vida tiene el poder de vencer el pecado en ti, esa vida tiene el poder de amar, esa vida tiene el poder de restaurar. Todo lo que tú no puedes en el árbol del conocimiento del bien y del mal, en el árbol de la vida fluye a través de tu vida. ¿Amén? Entonces podríamos decir que el hombre es un verdadero campo de batalla, en donde Dios a través de un gigantesco operativo pretende recuperar al hombre para llevar a cabo su plan. Por otro lado, Satanás quiere mantener al hombre secuestrado para perpetrar su deseo maligno. O sea, Satanás siempre va a urdir, la palabra dice en Juan, todo el mundo está bajo el maligno. ¿Amén? Las tendencias, las modas, la música, todo está bajo el maligno. Y lo único que están haciendo es para inducirte a que sigas viviendo guiado por el enemigo. Es tan sencillo como eso. Las generaciones, yo soy generación esto. Viejo, nosotros somos nueva criatura. Después de la cruz ya no hay más de la vieja criatura. Nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Amén? Todo lo del mundo, todas las tendencias, toda la moda. Tú ves la moda ahora y dices, oye, pero ¿cómo se puede vestir así? Todo eso es una línea de pensamiento del sistema perverso del cual tú y yo fuimos rescatados. ¿O usted cree, hermano, que es normal que Bad Bunny sea tan famoso si no sabe cantar? ¿Usted cree que es normal? Es imposible. Pero es lo que el mundo quiere poner como influencia a las nuevas generaciones. ¿Amén? Cero contenido, pura perversión, pura sexualidad. Y ahí tenemos nosotros nuestros hijos en el colegio. Tú vas a los colegios y los niños así, niñas de 6 años ya hasta abajo. Y la mamá ahí dice, oh, mira mi hija cómo baila.
Después no tenemos cara para decirle algo si a los 15 años está embarazada. Porque eso es lo que está buscando el sistema. Si nosotros no logramos visualizar esa claridad, tú y yo podemos estar formando una próxima generación sin Cristo. ¿Amén? Ellos necesitan formar al Señor, que el Señor sea formado en ellos. ¿Amén? Ahora, ¿cuál es la ubicación de estas tres vidas? Porque si tenemos las tres vidas, ¿dónde están? Para poder empezar a reconocerlas y poder avanzar en esto. ¿Ya? Respectivamente, la vida del hombre, la vida creada, está en nuestra alma. ¿Amén? En nuestra alma está la vida del hombre. Génesis 2:7. Vamos a leerlo de nuevo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Aliento de vida, no sopló la vida de Dios. Sopló aliento de vida. O sea, eso solamente lo vivificó, pero no le compartió su vida. ¿Amén? O sea, yo cuando soplo, no me comparto dentro de ti. Yo solamente comparto algo de mí. ¿Amén? Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, esto significa que la vida humana fue obtenida mediante la creación y se halla en el alma del hombre, en el yo. Por eso usted tiene su forma de pensar, su forma de sus pensamientos, su voluntad y sus emociones. Ese es el yo, ese es el asiento de la personalidad. Y hemos hablado hasta la saciedad, pero quizás no lo suficiente. ¿Ya? Acompáñame a leer Génesis 3, del 6 al 7. Dice, y vio la mujer, ahí está el problema. No, que vio, po. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿A ti nunca te ha pasado que tú piensas, ¿por qué no le hicieron caso si Dios mismo les dijo? ¿Cómo pueden ser tan porfiados? ¿Sí o no? ¿Cómo si Dios les dijo, no quiero, Claudio, que coman de ese árbol? No quiero. ¿Qué hace Claudio? Lo corta. No. ¿Qué hace usted? No como. Si Dios me lo está pidiendo. ¿Sabe por qué no pueden cumplir la orden del Señor? Porque no tenían el Espíritu Santo en su interior, que les traía a memoria, que redarguía y que los guiaba al cumplimiento del propósito del Señor. ¿Por qué tú puedes cumplir la voluntad del Señor y llevar a cabo lo que Él te dice? Porque Él ya te proveyó de su vida, que tiene la capacidad de hacer todo lo que Él demanda de ti. Su vida es la capacidad por la cual nosotros podemos llevar a cabo el propósito eterno por el cual fuimos llamados. Porque su vida es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él haciendo por medio nuestro lo que Él mismo determinó que nosotros hiciéramos. Es glorioso. El nuevo pacto es una realidad profunda que nosotros tenemos que empezar a disfrutar. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Entonces, y vio que el árbol... Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió para alcanzar la sabiduría. El mundo siempre te va a hablar de sabiduría sin tener idea de lo que es. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Amén? Entonces cuando el hombre fue tentado por Satanás, cayó y asimiló en su cuerpo el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo cual representa la vida del pecado. Entonces, de ahí en adelante, el mal se encuentra en nosotros. ¿Amén? ¿Se entiende? Primera de Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Todos los que hemos recibido al Señor, el Espíritu mora en nosotros. No viene a nosotros, sino que mora en nosotros. Ese es un cambio dispensacional en la realidad en la cual nosotros estamos establecidos. En el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto, el Espíritu Santo visitaba al hombre, como que lo poseía, si lo queremos decir, pero se iba. En cambio, tú y yo somos la morada, el domicilio, tenemos al Espíritu residente en nosotros. Él reside en ti y en mí. ¿Amén? Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces la vida de Dios la obtuvimos mediante el nuevo nacimiento.
Y se encuentra ¿dónde? En nuestro espíritu. Porque a tu espíritu se unió el Señor. Él vino a habitar en tu espíritu. Amén. Recuerde que tú y yo somos seres tripartitos, que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Entonces, en el alma está la vida del hombre y en nuestro espíritu está la vida de Dios. Él se unió a tu espíritu, no a tu alma. Amén. Que yo no siento al Señor, es que yo no me uní a tu alma. Yo me uní a tu espíritu. Amén. ¿Cómo sé que Él está unido? Es que el espíritu todo es una realidad por fe. Él habita en nuestro espíritu. Voy a enumerar acá algo súper importante, porque ya delineando estas tres vidas, ya teniendo este entendimiento, nosotros vamos a ir comprendiendo nuestro operar y el operar de Dios en nosotros. ¿Amén? ¿Qué es lo que no proviene del Señor? ¿Qué es el alma? Necesitamos entender. Entonces, como decía, de este cuerpo, donde habita la vida del mal, trata de ganar nuestra alma. Y Dios desde nuestro espíritu trata de ganar el alma. Entonces es un operativo que se da. Son dos fuerzas que se oponen. ¿Amén? Entonces desde nuestro espíritu Dios nos habla. Y quiere que el alma sea gobernada. Dice, déjame gobernar tu alma. Déjame leudar cada aspecto de tu interior. Desde nuestro espíritu. Por eso David decía, alma mía, alaba a Jehová. O sea, de su espíritu le predicaba al alma. Y ese es el trabajo que nosotros debemos hacer todos los días. Desde nuestro espíritu, donde ya habita el Señor, Él quiere gobernar nuestra alma, impregnar nuestra alma con la misma sustancia que ya está en nuestro espíritu. Y por el contrario, Satanás desde nuestro cuerpo quiere ganar nuestra alma. Por eso nosotros somos tan sensoriales. ¿Amén? Ahí los adolescentes ven una página y ahí. Porque todo es de afuera hacia adentro. El espíritu, el Señor es desde nuestro espíritu hacia nuestra alma. ¿Se entiende? Esa es nuestra tierra en conflicto, es el alma. Esa es la tierra que tiene que ser poseída, ganada por Dios. Pero Satanás también la quiere ganar. ¿Amén? Por eso en la semana te van a pasar tantas cosas que van a impedir que tú quieras orar, que quieras leer la palabra, que quieras venir a la reunión. Porque Satanás está en un operativo poderoso, en el cual tú no estás enterado quizás. Y nosotros le andamos echando la culpa a cualquier cosa y no entendemos que es el enemigo tratando de ganar nuestra alma. Y que sigamos viviendo en esa realidad. Por lo contrario, Dios está en el mismo operativo, pero desde tu espíritu tratando de ganar tu alma. ¿Amén? Por eso la palabra dice, para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Bien. Porque las situaciones adversas, ¿qué pueden provocar en nosotros? Que dependamos más de Él. Que tú le digas, Señor, necesito más de ti. Gobierna en un nivel más profundo, en un aspecto más profundo, mi alma. Dígase todos los días, alma, el Señor te va a ganar. Pensamientos, el Señor te va a ganar. Emociones, el Señor te va a ganar. El Señor nos va a ganar. ¿Amén? O sea, la guerra espiritual, hoy día, cuando se hacía guerra espiritual, mira, la única tierra de conflicto es tu alma. La única tierra que Dios quiere ganar es tu alma. ¿Amén? Y nosotros lo vemos todo el Antiguo Testamento, cómo Dios iba ganando territorios tras territorios. ¿Amén? Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, después de estar en la esclavitud, los pasó por el desierto, y después cuando van a entrar a Canaán, Dios les dice, esa es la tierra que yo les di, Canaán, donde fluye leche y miel, el espíritu, la vida del espíritu. Vayan y conquístenla, porque yo ya se las di. Dice, ¿cómo? ¿Me la dio o no? Si me la dio y la tengo que conquistar, ¿cómo es el asunto? O sea, la tierra ya es de ustedes, pero vayan a conquistarla. ¿Amén? Tu alma ya es de Él, pero Él te va a conquistar. Todos los días iba a ir quitando a todos los usurpadores que hay en esa tierra. Porque cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, habían habitando en esa tierra muchas otras naciones, muchos otros pueblos. Y Dios decía, expúlsenlos, mátenlos a todos, sáquenlos, sáquenlos, sáquenlos. Y Israel iba guerra tras guerra, guerra tras guerra. Cuando Dios llega a tu alma, a tu espíritu, Él dice, ya ahora voy a conquistar el alma, pero ya está habitada. Esta alma ya fue habitada antes por otro. Alguien más le enseñó cómo vivir, cómo amar, cómo relacionarse, su forma de pensar.
Nosotros no somos una creación improvisada. Alguien nos diseñó de esta forma. Tú por eso piensas. Usted se ha dado cuenta que la gente de más recursos siempre es de derecha. Y eso no es una obra mágica, sino porque toda su familia es de la misma realidad y argumentan las mismas cosas. Y la gente que está en otro escalafón socioeconómico, todo es más comunista. Y en la universidad te invaden de ese pensamiento. No, si todos vamos a ganar lo mismo, la igualdad. Toda esa estupidez, tanto de derecha como de izquierda, son un pensamiento que usted aprendió, alguien se lo metió en la cabeza. Y usted está dispuesto a pelear por algo que ni siquiera está tan seguro que lo piensa. ¿Sí o no? De ahí salía a protestar. Y aquí estamos no sé cuántos años después por 30 pesos. La escoba que quedó. ¿Amén? Porque esa línea de pensamiento alguien la puso. No es inocente. No es que de un día para otro empezaron con un... Es que tengo una idea, ¿por qué no vamos a tratar los torniquetes? Es muy inocente pensar que eso pasó por magia. ¿Amén? Entonces, cuando el Señor llega a tu espíritu, Él dice, ahora hay que ganar el alma. Pero el alma, hay muchos pueblos que el Señor tiene que empezar a echar fuera. Tu particular forma de pensar, Dios dice, eso hay que gobernarlo, para que ahora tenga la mente de Cristo. Y el Señor empieza a ganar, a expulsar lo que estaba ahí para ganar Él. ¿Se entiende? Entonces ellos gobernaban una ciudad, expulsaban a todos, los mataban a todos, literal, porque Dios no está interesado en convivir con las cosas que no son del Espíritu en tu interior. Por eso la palabra nos enseña que los mataban a todos. ¿Amén? Todo. ¿No? Esto le sirve al Señor. El Señor dice, nada me sirve. Nada que provenga del árbol del conocimiento del bien y del mal me sirve. ¿Se entiende? Entonces, después iban con otro pueblo y así los empezaron a ganar todo. Tú determinas cuánto tiempo vas a seguir peleando en tu alma con el Señor. Pero el Señor quiere ganar. ¿Amén? Romanos 7 del 22 al 25. Dice, porque según el hombre interior, vamos a hablar acá, con esto termino, créame nomás, en el nombre de Jesús, de 4 leyes. Vamos a dejar acá establecidas 4 leyes. Romanos 7 del 22 al 25 dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Amén? Con mi mente yo me deleito en la ley de Dios. ¿Amén? Tú en tu mente dices, vamos a abrir casa iglesia, vamos a levantarnos a orar a las 6 de la mañana, vamos a diezmar, voy a hacer esto, todo acá. No hay ningún problema, porque en nuestra mente podemos imaginar, en tu mente, tú eres Ronaldinho. ¿Sí o no? ¿O no, Joaquito? Pero después el domingo es otra realidad. Tú dices, hay otra ley en mis miembros, que no le pega a la pelota, que no le puede pegar a la pelota. A ver, mi mente así, yo digo, no, la jugada que hace Miguelito yo también la puedo hacer. Pero hay otra ley en mis miembros, que me lleva cautivo a la vergüenza de jugar pésimo. ¿Verdad? Ahí estamos todos. Entonces, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Una ley, la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros. Otra ley en mis miembros. Tóquese, hay otra ley. ¿Amén? Que se revela contra la ley de mi mente, otra ley, la ley de la mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Amados, el pecado no es una falla moral, el pecado es una ley. No trates de vencer una ley con cambio conductual. ¿Ven? Porque si tú te pasas un rojo y carabinero te para, tú le vas a decir, mire, yo le prometo de aquí en adelante ser buena persona. Viejo, infringiste una ley, hay que pasarte la multa. Es tan sencillo como eso. No vas a cambiar una ley con buena conducta. Es imposible, no la puedes cambiar. ¿Amén? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Ya? Y hay que pagarla, ¿no? Y tú le puedes dar todas las excusas, pero el carabinero va a decir, mire, acá el límite de velocidad es 50 y usted iba a 180. Es que yo iba apurado. No le estoy preguntando si iba apurado.
No le estoy preguntando si tenía que hacer algo. Usted infringió la ley. Y eso trae un pago. Es tan sencillo como eso. Entonces, el pecado es una ley, no es una falla moral. ¿Amén? Y como es una ley, trae una condena. Y no puedes cambiar una ley con determinación de nunca más volver a hacerlo. ¿Cuánto ya nos hemos dado cuenta que por más que nos miremos al espejo y nos digamos a nosotros mismos, nunca más lo voy a hacer, tú infringes nuevamente porque es una ley que opera en nosotros? ¿Amén? Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, yo creo que Pablo llegó al punto de decir, ya no quiero seguir pecando, pero este cuerpo no me ayuda. Porque hay otra ley que opera acá. Estamos hablando de Pablo, el mismo Pablo que fue llevado al tercer cielo. Dice la palabra que él vio cosas inefables, inenarrables. Él no podía expresar en palabras lo que vio en el cielo. Ese Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No puedo servir al Señor en este cuerpo. Hay otra ley. ¿Amén? O sea, si usted tiene en alto a Pablo, dése cuenta que usted también opera esa misma ley. Todos deberíamos decir en un momento, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Amén. La ley de Dios, los 10 mandamientos, tú con tu mente los cumples, ¿sí o no? No pecarás, no dirás falso testimonio. Yo con la mente los cumplo todos, Claudia, todos, extraordinarios y mejor que usted. El tema es que después veo otra ley en mis miembros que no lo puedo cumplir. ¿Amén? Romanos 8.2. Dice, Romanos 8.2, perdón. Porque la ley del Espíritu de vida, acá hay otra ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, usted no tiene que vencer la ley del pecado. Usted tiene que ser libertado por la vida de Cristo en nosotros. Yo no venzo el pecado, Él lo vence en nosotros. ¿Amén? No sigas intentando tratar de cambiar, de vencer el pecado, de dejar las malas prácticas. No, porque tú no tienes esa capacidad de hacerlo. Permítele que el Señor crezca y su ley de vida hará. Porque su ley de vida venció el pecado. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es la ecuación? Entre más Cristo crece, más el pecado es vencido por Él mismo, no por nosotros. Y como una evidencia espontánea del aumento de su vida. Entre más Cristo haya en nosotros, más amamos, más el pecado es vencido, más perdonamos, más predicamos. O sea, el Señor se encarga en nosotros de implantar a Cristo en nuestro interior y que Cristo crezca. Y en la medida que Cristo crezca, todo lo demás está resuelto. ¿Amén? Dios no tiene que hacer un checklist de cosas donde decirle, ya Lisandro, ahora vamos a trabajar finanzas. Listo. Ahora vamos a trabajar, se nos va a ir la vida. Lo que el Señor dice, yo implanto a mi hijo en ellos, yo lo deposito en ellos, que mi hijo crezca y todo cambia. Porque mi hijo vence, mi hijo restaura, mi hijo hace. Es la vida del Hijo haciendo en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Se trata de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Su vida, la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Nosotros fuimos libertados de la ley del pecado. No lo vencemos. Fuimos libertados. Hay una diferencia en eso. Vencer significa o implica que tú puedes hacer algo para ganar. Libertado significa que tú no podías hacer nada y vino la intervención de un tercero y te sacó de esa realidad. Amén. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las 4 leyes son la ley de Dios, que es la ley de Moisés. Si lo queremos definir como los 10 mandamientos. La otra ley es la ley de mi mente, que yo con mi mente quiero servir al Señor. Amén. Y hay algunos que están con su mente, no te duermas, no te duermas, no te duermas. Entonces, esa es la ley de la mente. La otra ley es la ley del pecado. ¿Ya? No deberíamos hablar tanto de eso porque ya la conocemos. Y la otra es la ley del Espíritu de vida. ¿Amén? ¿Qué es la ley de Dios? La ley de Dios lo podríamos definir como la ley de Moisés. Los 10 mandamientos. Simplifiquémonos en eso. ¿Y qué es la ley? La ley contiene los estatutos de Dios escritos en piedra. ¿Ya? Fuera del hombre. No están en tu interior, están fuera del hombre. ¿Ah? ¿Y qué hace? Revela lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. ¿Ya? Entonces, Dios escribió, es que acá yo ponga los 10 mandamientos,
y los escribo y digo, este es el carácter de Dios. Esto es lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. Lo que Dios le agrada y Dios no le agrada. Lo que tú tienes que hacer y no tienes que hacer. Esa es la ley. El punto es que la ley no te capacita para cumplirla. Solo te dice lo que Dios demanda de ti o lo que Él espera de ti, pero sin capacitarte para que tú lo puedas realizar. ¿Amén? Porque la ley es externa. Son los mandamientos, son las regulaciones. Entonces Dios estableció su ley, pero la ley no nos ofrece la capacidad de cumplirlo. ¿Cuántos han violado la ley de Dios? Los que no levantaron la mano son los más mentirosos. ¿Amén? Todos. No dirás falso testimonio. No codiciarás. No mentirás. Estamos todos metidos ahí, Dani. No hay nada que hacer. Por más caretas que nos queramos poner. ¿Amén? Su pastor, el primero que rompió la ley. Moisés, el que recibió la ley, fue el primero en que la quebró. El primero, si viene bajando con las tablas, ve al pueblo dando la hora y lo que hace las rompe. El primero. Traigo la revelación del Señor y la irrumpe Él. Y Dios dice, vamos de nuevo para arriba. Vamos a escribirla de nuevo, pero ahora la vas a escribir tú. Amén, porque la ley de Dios no nos da la capacidad de cumplirla. Solo dictamina lo que Dios le agrada y desagrada. Amén. Entonces, a ti y a mí no nos sirve mucho la ley de Dios porque no puedo cumplirla. La ley de Dios que va a provocar en mí solo condenación. Ahora, ¿por qué este Dios psicópata, si lo quieres ver así, pone una ley que yo no puedo cumplir? Porque una ley de Dios solamente Dios la puede cumplir. Entonces, el propósito de la ley no es que tú la cumplas. El propósito de la ley siempre fue que tú y yo la violemos, la quebrantemos, para darnos cuenta de nuestra completa incapacidad delante de la ley. Yo no puedo cumplir esto. Por eso la palabra dice que la ley, la ley es poderosa, pero mi carne es débil. La carne no puede cumplir la ley. ¿Amén? Entonces nos encontramos en un aprieto enorme. Yo no puedo cumplir la ley, pero la ley es eterna. ¿Amén? Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bendita gracia. Bendita gracia. ¿Qué es la gracia? Cristo en nosotros. Esa gracia que es Cristo en nosotros, Él cumple la ley por nosotros. Tú cumples la ley por la obra consumada y todopoderosa de Cristo. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Amén? Entonces esa es la ley. Vamos a dejar ahí la ley como el carácter justo, lo que Dios demanda, lo que Dios aprueba o desaprueba, pero que no nos entrega la capacidad de poder realizarlo. ¿Amén? La otra ley es la ley de mi mente. Y la Escritura denomina la ley de la mente a esa parte de la bondad de Dios que el hombre retuvo de la caída. O sea, cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó, perdió gran parte de lo bueno de Dios que había en él, pero no todo. Quedó una parte que se llama bondad. ¿Amén? Por eso el hombre quería ser buena persona. Por eso usted quiere ser buen marido, aunque no lo puede hacer. ¿Amén? Jaimito, yo le pido perdón todos los días a mi esposa. 2 o 3 veces. Y yo quiero ser buen marido. Pero yo no puedo en mi capacidad natural. Entonces la bondad es lo que quedó de Dios en nosotros. ¿Ya? Y que quiere hacerle bien. Quiere obedecer. Quiere honrar a sus padres. Quiere cuidar bien a sus hijos. Quiere ser buen trabajador. Eso es lo que quedó de la caída. Amén. Pero solamente nosotros queremos, pero también nos vemos imposibilitados de hacerlo. Amén. Esta ley nos induce a hacer el bien y es correspondiente con la ley de Dios. Se deleita en la ley de Dios. Dice, wow, yo no quiero pecar, yo quiero hacer la voluntad, quiero cumplir la ley de Dios. ¿Se entiende? Produce en nuestra mente solo el deseo de hacer el bien, pero no la habilidad para hacerlo, para lograrlo. ¿Amén? Y vamos a ejemplos básicos. Ejemplos básicos. ¿Cuántas veces han querido partir del gimnasio y no puede hacerlo? ¿Amén? Hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la chorrillana. Me lleva cautivo al sushi. ¿Amén? Con mi mente yo digo, mañana empiezo. Pero en mis miembros, que están en Instagram,
Oh, una chorrillana. A mí la chorrillana me encanta, más que la pichanga. Una chorrillana, un asado. Ya, pero no sigamos ahí. Sal de ahí, en el nombre de eso. Entonces, todos con nuestra mente queremos servir al Señor. Amén. Usted también, yo también. Pero nos vemos imposibilitados al momento de querer hacerlo. O sea, si yo te pregunto, ¿tú quieres servir al Señor el resto de tus días? Las 24 horas del día, hay una alta probabilidad que tú me digas, sí quiero. Pero me veo imposibilitado de hacerlo. ¿Amén? ¿Le pasa a usted o me pasa a mí solamente? O sea, tenemos el deseo de hacerlo, pero no la capacidad de hacerlo. ¿Amén? Romanos 7:25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, a quien yo mismo con la mente, así que yo mismo con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. O sea, mi mente quiere agradar al Señor, pero mis miembros no. Por eso Pablo dice, queriendo yo hacer el bien, hago el mal que no quiero. Eso no es un trabalengua, eso es una realidad espiritual. Dice, yo quiero hacer el bien, pero hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, hago el mal que no quiero. ¿Y eso qué provoca en nosotros? Frustración, desánimo, decepción. Fracasé, le fallé al Señor. ¿Sí o no? Y usted vive decepcionado. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros lo podemos hacer en nuestra capacidad. Entonces la ley de nuestra mente está correlacionada con la ley de Dios, pero no nos permite poder hacer su voluntad. ¿Amén? Naturalmente deseamos hacer el bien, deseamos honrar a nuestros padres, cuidar a nuestros hijos, ayudar a los amigos, a los pobres. Es la ley que traemos al nacer. ¿Amén? Romanos 7, 15 al 19 y después 21. Y esto va a clarificar mucho más lo que estamos hablando acá. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, Pablo nos está haciendo un escáner a todos nosotros. O sea, Jorge, reconócete, tú eres este. ¿Amén? Entonces, en la ley de la mente tenemos solo el deseo de hacer el bien, pero no la habilidad para lograrlo. No siga ahí. Permite que el Señor lo haga. ¿Amén? Por eso las terapias de pareja por lo general no resultan. Porque son compromisos carentes de la habilidad de poder hacerlo. Me comprometo, mi amor, nunca más tratarte de esa manera. Y los que hacen las terapias de matrimonio dicen, yo voy a ganar mucha plata aquí. Mucha plata acá. Y nosotros te lo entregamos de gratis, viejo. De gratis, no te estamos cobrando nada por esta terapia que estamos haciendo acá. ¿Amén? Pues esa habilidad la tenemos en nuestro espíritu, no en nuestra carne. ¿Ya? Entonces, Génesis 1:31. Porque cuando Dios creó al hombre, la palabra nos enseña que Dios dijo que era bueno en gran manera. ¿Amén? Dios creó al hombre y era bueno en gran manera. O sea, Adán, imagínate a Adán, lleno de caluguitas, ¿sí? Marcado, sin ir al gimnasio. Perfecto. ¿Ah? Y expresaba todo lo que Dios quería. Dice, Él es bueno en gran manera. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Pero el hombre cayó, pero no perdió toda esa bondad. Esa parte de esa bondad quedó en él, que es lo que llamamos la ley de la mente. Tercero, la ley del pecado que está en mis miembros. Y acá ya se pone buena la cosa. ¿Ya? Antes igual estaba bueno, pero ahora más bueno. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Ven? Mira, voy a graficarlo con algo que no, pero para que se pueda entender. Una vez estando en Valparaíso, cuando trabajábamos para una ONG, trabajábamos con niños. Y había una niña chiquitita, tenía como la edad de la Elsa, yo creo. Y ella era súper confrontacional, súper confrontacional. Entonces, cuando estaba con la psicóloga le preguntaba si ella quería ser una buena niña y todas esas cosas. Yo estaba ahí sapeando todo.
Entonces en un momento ella así va, imagina que acá hay una mesa llena de adornos y cosas así, y la niña va así y dice, yo quiero ser buena niña, y es así. Y miraba así desafiante a la psicóloga, y votó todos, todo. Y le decía, pero no puedo. Y la miraba así, y yo así, oye, te reprendo en el nombre de Jesús. Te reprendo, Satanás. Así que cerré la puerta y me fui. Listo, se acabó. Y de ahí nos vinimos a Puerto Montt. No. Arrancamos de esa situación. Entonces, puede ser como tragicómico, pero si nosotros lo vemos, eso nos pasa a nosotros. Yo quiero servir al Señor, pero a veces veo que estoy haciendo otra cosa que no tiene nada que ver. Que mis reacciones son totalmente opuestas a mi querer interior. Que reacciono de una manera que digo, esto no es lo que yo pensaba. ¿Sí o no? Porque es una ley que está en nosotros. ¿Amén? Entonces, pecado con mayúscula significa que fue personificado y que es único. Y es otro nombre para Satanás. Entonces, el pecado nos hace pecar, puede reinar sobre nosotros, puede tener dominio, esclavizarnos y morar en nosotros. ¿Amén? Vamos a leer Romanos 7, versículo 14. Después nos saltamos del 17 al 21. Y después nos saltamos al 23. Y después nos saltamos al 25. ¿No? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es una ley, el mal está en nosotros. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que quiere servir al Señor, que quiere hacer la voluntad del Señor y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Amén? Entonces tú estás ahí combatiendo, no lo quiero hacer, 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 no lo quiero hacer. Y después, ¿por qué lo hice? Porque tu mente no le va a ganar, porque es una ley. ¿Ya? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Amén? Entonces, esta ley está atrincherada en nuestra carne. Ahí está, atrincherada. ¿Amén? Nosotros siempre decimos, si por alguna capacidad pudiésemos extraer a Cristo de ti, tú volverías a hacer la misma miseria, yo volvería a hacer la misma miseria que fui antes. Porque todo tiene que ver con cuánto Cristo ha gobernado las áreas, no con cuánto yo ahora soy más espiritual. Es Él la fuente de mi cambio, es Él la fuente de mi perfección, es Él. No soy yo no he mejorado en absoluto. Jorge sigue siendo la misma miseria, solamente que Cristo ha ganado más territorio en ciertas áreas. ¿Amén? Y eso nos hace dependientes de Él. Decirle, Señor, yo no te puedo soltar. yo no quiero salir de acá porque yo ya me conozco cómo fui. No quiero volver atrás. ¿Amén? Salió como de niño, me entendí. Me entendí. No quiero volver. ¿Amén? Usted me perdona esas cosas que se me salen de la carne. Entonces, no pecamos porque queremos, sino por causa del pecado que nos cautiva. Pablo dice, veo otra ley en mis miembros que se revela o está en guerra contra la ley de mi mente. Entonces el escenario de la batalla interior es el siguiente. La ley del bien está en mi mente, la ley del pecado está en mis miembros y la ley de vida está en mi espíritu. Al que alimentemos más, gana. ¿Amén? Al que alimentemos más, gana, pues Jaime. ¿Se está riendo, Jaime? La ley de vida, y con esto finalizamos. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, Colosenses 3:4, la ley de vida vamos a hablar. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ¿quién tiene que ser manifestado? Él, no nosotros. ¿Amén? Por eso decimos que no es un mejoramiento del yo, sino que es un aumento de Cristo. Cuando Cristo vuestra vida, Cristo es tu vida, dice Pablo, y cuando esa vida se manifieste, ¿amén? Entonces vosotros, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. O sea, su vida que nos impartió trae consigo todo lo innato de Dios. El conocimiento y la habilidad. Eso trae la vida. Conocimiento de lo que Dios quiere y la habilidad para poder realizarlo. ¿Amén?
Esta es la diferencia del Evangelio respecto de la vida. O sea, no sé cómo la otra gente puede vivir el Evangelio sin la vida de Dios. Porque la vida trae el conocimiento de la voluntad y del propósito y de lo que Dios quiere a través de nosotros, pero también esa vida trae la habilidad para hacerlo. ¿Amén? ¿Por qué tú estás acá respirando oxígeno y no una ballena? Porque la ballena, perdón, un pez, el pez no, ¿por qué? Porque el pez no puede respirar. Porque su vida no se lo habilita. Entonces, toda vida tiene una habilidad innata y conocimiento innato. O sea, si tú ves a los castores, nadie le enseñó a hacer represas. ¿Sí o no? No fueron a la universidad a estudiar arquitectura o ingeniería, cómo establecer o levantar represas a un alto nivel. El castor nace, ve el tronco y empieza. Y lo hace. ¿Quién le entregó ese conocimiento? La vida que tiene. La vida le entregó el conocimiento y la habilidad. Diga, yo tengo la vida de Dios. Y esa vida me entrega el conocimiento y la habilidad. ¿Amén? Entonces nosotros no solamente sabemos lo que Dios quiere, sino también tenemos la capacidad de realizarlo. Por eso cuando tú, en tu interior, cuando tengas problemas de perdón y empiece a crecer Cristo, Dios te va a decir, es momento que perdones o que vayas a pedir perdón. Es momento de hacerlo. Y tú puedes decir, sí, pero es que no puedo, pero yo ya te entregué la capacidad de hacerlo. ¿Amén? Entonces el Señor despierta en nosotros el que perdonemos, pero también nos da la habilidad para poder realizarlo. Inexcusables somos delante de Él si es que Él habita en nosotros. ¿Amén? No sé cómo predicarle a mi vecino. Él pone el conocimiento y Él te da la habilidad para hacerlo. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Conocerlo a Él. Conocer esta vida, porque entre más conozco, más tengo comunión con esta vida, más conocimiento tengo de Él y más la habilidad se expresa. ¿Se entiende? Entonces, la gran noticia del Evangelio, amado, no es un cambio de vida. Dios no va a cambiar tu vida. Porque cambiar tu vida significa que sigas siendo tú y que modificamos algunas cosas solamente. ¿Amén? O sea, si usted tiene una casa que está a punto de venirse abajo y le cambia la fachada, se va a ver bonita, pero por dentro está en la misma situación de pérdida, de ruina. ¿Amén? Entonces usted puede venir y se puede poner terno, corbata, y se pone la Biblia acá, y dice, no, yo soy una nueva criatura, hermano. Me parece que viene saliendo recién de la cárcel. Y se ve bonito con la corbata, pero esa es la vestimenta por fuera. Por dentro está la misma miseria de siempre. ¿Amén? Porque cambiamos la fachada. Entonces yo puedo ahora hablar como cristiano. Oh, no, mira. ¿Cómo está, hermano? En victoria, hermano, en la victoria del Señor. Todo lo puedo en Cristo. La gloria es del Señor. ¡Aleluya! ¿Ah? Pero por dentro, la casa se está viniendo abajo, completamente, abajo. Y no hay forma de modificarlo. Porque un constructor te diría, mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a echarla abajo completa. Hasta los fundamentos. Y es lo que el Señor hace con nosotros. Él nos cambia hasta los fundamentos. Y se establece Él como el fundamento de nuestra vida. Él se establece como el fundamento, pero no queda ahí la obra del Señor. Sino que Él mismo dice, y de aquí en adelante vas a construir en mi vida. Y lo que es edificado arriba es Cristo. ¿Amén? Para nunca más volver a caer. Entonces la noticia del Evangelio no es un cambio de vida, sino un intercambio de vida. Ahora, ¿por qué Dios lo hace así? Pregúntele a usted, porque yo no sé qué ganancia tenía el Señor llevándose mi vida y dándomela de Él. Usted mire su vida y el Señor te dice, mira Rubén, vamos a hacer un trato. Yo quiero tu vida, no me voy a usar a mí para no ofender a nadie. Jorge, vamos a hacer un trato. Dame tu vida que no salva a nadie, que son puros problemas, puros caos, pura ruina, y yo te doy mi vida que es toda poderosa, eterna, que ama, que perdona, que permanece para siempre. ¿Te parece? ¿Dónde firmo? ¿Dónde firmo? ¿Sí o no? Entonces, lo glorioso del Evangelio es eso. Dios no viene a arreglar la casa que se está cayendo. Dios lo hace todo nuevo.
Por eso la palabra dice que somos nueva criatura. No somos una criatura mejorada, somos nueva criatura. Por eso la palabra también nos enseña que tú y yo hemos vuelto a nacer para vivir en una nueva vida, en una nueva realidad, en una nueva naturaleza, en una nueva dimensión, donde Él nos guía, donde Él nos lleva, donde Él nos capacita y donde Él se expresa por medio nuestro. ¿Amén? Entonces, lo único que nosotros debemos hacer es abandonar la casa vieja, abandónala. Y esa casa vieja es el yo, es tu alma, que nosotros lo amamos mucho. No, no me desarme la casa, que acá yo tengo tantos recuerdos en esta casa. Pero señora, se está cayendo su casa, se está desarmando a pedazos. Sí, pero es que aquí crecieron mis hijos, mis nietos. Y si sigue así van a morir también. Porque la casa se va a venir abajo. ¿Amén? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Léalo conmigo, léalo conmigo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa nueva vida es toda poderosa. Esa vida venció el pecado, venció la muerte, esa vida es ilimitada y esa vida quiere ser expresada en ti, llenar cada aspecto de tu ser para que Él pueda ser expresado por medio de ti. Esa vida ama sin límites, perdona sin límites. Amén. Porque es ilimitada y es eterna. Amén. Por eso nuestra respuesta frente a esta vida debería ser: yo necesito vivir esta, por lo tanto abandono mi vida y tomo a Cristo como mi verdadera vida. Amén. Entonces el Evangelio de Dios está diseñado, amado, para hacer que tú y yo no vivamos más, sino que ahora viva Cristo. Ese es el Evangelio de Dios. Todo evangelio que te diga que tú puedes, que le habla a la vieja naturaleza, que le habla a Adán, no es el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo es para que tú y yo tomemos y muramos en la cruz y podamos comenzar a vivir una nueva vida. Amén. Y esa vida es toda poderosa. Cuando tú empiezas a experimentar a Cristo como la vida, va a ser sencillo abandonar la tuya. Amén. ¿Cuándo tú vas a abandonar tu vida? Cuando tú experimentes la vida del Señor. Mientras no la experimentes, es muy difícil que quieras abandonarla, porque es lo único que tienes y es lo que más amas. Pero cuando empezamos a experimentar a Cristo como nuestra vida, es fácil abandonarnos en Él. Porque decir, Cristo comparado conmigo es una vida completamente superior. Lo que estoy experimentando ahora, o sea, Cristo va a 180 y Jorge todavía ni siquiera parte. ¿Amén? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tú y yo no necesitamos nada más que no sea experimentarle a Él. Dile día tras día: Señor, necesito experimentarte. Porque en la medida que experimento tu vida, tu ley de vida se comienza a expresar en mí. Y sin darme cuenta, de forma espontánea, perdono. Amo. Sin darme cuenta, las ofensas del mundo ya no tienen poder en mi interior. Ya no vivo una vida ofendido y victimizado por las circunstancias. Porque ahora Cristo es mi vida y en esa vida todo lo puedo. Esa vida es mayor que el mundo. Esa vida venció el pecado. Tu necesidad y mi necesidad es que Cristo crezca en nosotros. Porque el aumento de Cristo va a definir nuestra libertad en Él. Si Cristo no crece, seguiremos siendo esclavos de nosotros mismos. Pero en la medida que Cristo crezca, tú y yo vamos a ser libres de nuestro mayor saboteador, que somos nosotros. Amén. Yo le invito a que se pueda poner en pie y vamos a orar. Entonces, porque el Evangelio no está diseñado, o está diseñado, mejor dicho, para hacer que tú ya no vivas más. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Todo el objetivo y todas las situaciones que nos pasan a diario tienen esa sola meta. Que nosotros dejemos de vivir y que Cristo viva. Entonces, el mensaje que te hace vivir a ti, ese mensaje de la autosuficiencia, no es el Evangelio de Dios. ¿Amén? Es nueva era, es religión, es, no sé, Pilar Sordo, cualquier cosa.
pero no es el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo está diseñado para que tú y yo no sigamos viviendo, sino que ahora viva Él. Y puede sonar fuerte, una declaración fuerte, pero en realidad el que tú dejes de vivir es la mejor respuesta y la mejor realidad que te puede pasar. ¿Amén? ¿Cuántos de los que están acá se conocen a sí mismos? ¿Cuántos ya vamos en un nivel donde tú dices, ya me decepcioné de mí? Estoy chato de mí mismo. ¿Sí o no? ¿O me pasa a mí? ¿No? ¿Le ha pasado? Pero a usted no, mire a su esposo. Estoy chato de este. No, mírese usted. ¿Sabes por qué? Porque tu vida no puede generar lo que la vida de Cristo está generando en ti. Entonces necesitamos dejar de vivir para que Él viva.